seed. So, todo es producto de una semilla. So then everything is a product of a seed. La tierra es producto de una semilla. The land is a product of a seed. La naturaleza es producto de una semilla. Nature is a product of a seed. Pero no está limitado a eso. But it's not limited to that. Lo que está destinado para nosotros, What is destined for us lo que vivimos hoy, and what we live today es producto de una semilla. is a product of a seed. Y quiero a través de esta escritura compartir un poco sobre este tema. And on this scripture, I want to share a little on this topic. Abraham Abraham or Abraham dice que era de 99 años was 99 years old cuando el Padre se le aparece. when the Father appeared to him. Habíamos dicho en la vez pasada We have said the last time que el Padre le había dicho a Abraham. that the Father had said to Abraham. O sea, traducido es, el Padre le había dado una palabra a Abraham. So the Father had given Abraham a word. Le había entregado una semilla. He had given him a seed. Y esa semilla hablaba de lo que iba a hacer con él. And that seed spoke of what he was going to do with him. Los días pasaron, And the days passed. los años pasaron, The years passed. pero Abraham no veía nada de lo que el Padre le dijo. But Abraham saw nothing what the Father had told him. Pasan los días, So then days passed by. pasan los años, The years passed by. y lo único que Abraham tiene And the only thing Abraham has es una semilla. is a seed. Parece que no es mucho, Now it appears like it's not a lot, pero una semilla es suficiente. but a seed is enough. O sea, aquí hay personas que me están mirando Now there are people who are looking at me y today, lo único que tienen and the only thing they es have una semilla. is a seed. Y parece que todo está perdido It may seem that everything got lost, y lo único que tienes es una semilla. but the only thing you have is a seed. Y me voy a dar a entender. And I'm gonna make myself understood. Semilla es una palabra. A seed is a word. Una palabra que el Padre dijo. It's a word that the Father said. Sea que te lo haya hablado personalmente, If it had been spoken to you personally, o que haya usado un profeta para decirte. or if He used a prophet to De say hecho, it to you, usted hoy está sentado you are seated today sobre una semilla. over a seed. ¿Quién dio la semilla? Now, who gave the seed? El Padre la entregó. The Father gave it, No me habló personalmente. not personally. Se le entregó un profeta, He gave it to a prophet. del cual me honra tenerlo en casa todavía hoy. Would you honor me to still have him home to the date? Ese profeta This prophet right fue here la boca que el Padre utilizó was the mouth the Father used para hablar una palabra, to speak a word, una semilla a seed que me arrancó de Puerto Rico, that uprooted me from Puerto Rico, de mi tierra y de mi parentela from my family and my home, y de la casa de mi padre, and the house of my father, para traerme a esta tierra. to bring me to this land. Y en esta tierra In this land, estamos haciendo la voluntad del Padre. we are doing the will of the Father. No solamente me dio esa semilla, And not only did He give me that seed, ha continuado el fluir de la semilla. the flow of the seed has continued. Hace un momento me acaba de dar otra semilla. And just a moment ago, He gave me another Y seed. yo soy muy delicado con las semillas que me entregan. And I'm not very delicate with the seeds they give me. Yo soy un niño pequeño. I'm a kid. I'm a small kid. Es lo que nos falta a muchos. That's what we need. Actually, we're missing that. Porque nos comportamos como niños, Because we behave like children, pero no pensamos como niños. but we don't think like children. Se lo traduzco al español. Can I translate to you in English? Reaccionamos como niños. We react like kids. Nos enchismamos, peleamos. We argue, we complain. we Porque fight. aquel y no, aquel no y No, no, he no, did no, this. no. He did that. No, they did that. Somos niños. We're kids. Y tengo 2 o 3 que estoy a punto ya And I had 2 or 3 that I'm at the point de decirle a la pastora Wilmary, of telling Pastor Wilmari, pasamos unos cuantos de allá para acá. just bring some of them here. Y esto llévatelos cuando pasan los And niños. these ones, we'll take them over there A ver si crecemos un poco. to see if we can actually grow a little bit. Pero a la hora de recibir una semilla, But at the hour receiving a seed, somos los más adultos. we are the most mature. No, yo quiero que tú me lo expliques. No, I want you to explain to me. Quiero que me digas cómo será esto. Tell me how it's going to O be. sea, no tenemos We don't la have mente de niños the mind of a child para creerle una palabra. to believe in a word. Estamos llenos de semillas, We're filled with seed, pero faltos de cumplimiento. but we lack fulfillment. Lo más fácil es The easiest thing is decir el profeta se equivocó. to tell, oh, the prophet made a mistake. ¿Por qué no asumimos responsabilidades? Why don't we assume responsibilities? Yo recibí una semilla, I received the seed, pero me he estado equivocando en el caminar después de recibirla. but I made mistakes along the way after receiving it. No hay nada más hermoso And there's nothing more beautiful y que muestre más madurez and that shows a maturity que una persona que reconoce que se equivocó. than a person who recognizes that they made a mistake. Lo que a mí me hace grande What makes me great es reconocer mis is errores, to recognize my errors, los que cometí, what I made, los que cometo what I commit, y los que voy a cometer. and what I will later. Lamentablemente no soy perfecto, Unfortunately, I'm not
perfect. No tengo la perfección que tienen muchos que están aquí I don't sentados. have the perfection that many people sitting here have. La gente sentada son más perfectos que el que predica. People who sit down are more perfect than the one who preaches. Eso es común en todos los lugares. That's common in every place. Ellos saben cómo hacer las cosas. They know how to do things. Saben lo que no deben hacer, lo que tienen que They hacer. know what should be done, what should not be done. Quieren dirigir desde las gradas, They want a guide from over there, pero no están aquí. but they're not here. No es lo mismo allí It's not the same thing being there que aquí. and then to be here. Porque cuando estás allí, When you're there, piensas en ti. you think about Cuando you, estoy aquí, because when I'm here, pienso colectivamente. I think collectively. No se trata de mi mano, It's not about me de mi pie. or my foot. Somos un cuerpo. And we are a body, Necesitamos crecer como and we need to grow like a body. gente que piensa como niños, People who think like children, pero que actúa como adultos. but act and behave like adults. Abraham tiene una palabra, You see, Abraham has a word. y cada vez que cuestiona la palabra, And every time you question the word, cada vez que pregunta por la semilla, every time he asks for the seed, el padre lo vuelve a llevar a la semilla. the father returns him to the seed. Pero si yo te dije a ti, But if I told you, y Abraham tenía 99 años, and Abraham was 99 years old, cuando el padre se le aparece a Abraham, when the father appears to Abraham, Abraham significa Abraham means el padre es exaltado. the father be exalted. El padre es The exaltado. father is exalted. Abraham, Abraham, Abraham. Abraham. O sea, el padre The father le habla a Abraham. speaks to Abraham. El padre es exaltado. The father is exalted. Y el padre le dijo, yo soy el padre. He says, I am the father. Anda delante de mí Walk before me y sé perfecto. and be perfect. Be La palabra blameless. perfecto no tiene que ver con perfección de ser perfecto en todo el sentido de la palabra. The word perfect is not what you and I think about being perfect always. Ser perfecto es estar alineado. Being perfect or blameless is to be aligned, Mantente conectado con la semilla. to remain connected to the seed. Mira a alguien con cara de violento y dígale, Now look at somebody with a violent tienes que face mantenerte and say you need to remain alineado con la semilla. aligned to the seed. Next. Y estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. El padre dice, yo tengo un pacto, The father says, I have a covenant, y este pacto es entre yo y tú. Oiga and it's esto, between you and me. ¿cuál es nuestro problema? Now, what is our problem? Que lo que entre nosotros That was in between us. queremos incluir a gente. We want to include people. Este es mi pacto entre yo y tú. This is the covenant between me and you. Esto es entre nosotros. It's between us. No es para que lo estés divulgando. It's not so that you can be throwing it out No es para que estés usando como un trofeo. or using it like a trophy. Esto es entre nosotros. This is between you and me. Usted tiene que haber encontrado gente todos los días. And I'm pretty sure you found people every day. Te voy a decir esto. Now, I'm going to tell you this. Entre nosotros. Between us. Y usted todavía está hablando. And you're still Y talking. está enviando un texto. And when they're talking, they're Lo que sending me a acabo de text. enterar. Look what I just found out. Come on, Dad. Por eso es que usted tiene que watch your mouth. Cuida tu boca. Entonces Abraham se echó de bruços y el padre le habló diciendo, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo. El padre está diciendo, Now, the father is saying, no sé tú, I don't know about you, pero en lo que a mí me corresponde, but what corresponds to me, porque hay dos partes en un pacto. because there's two parts in a covenant. Él está diciendo, lo que a ti te corresponde es una cosa. What corresponds to you is one thing, Te voy a hablar lo que me corresponde a mí. but I'm going to tell you what corresponds to me. Esta es mi parte. This is my part. Esta es mi parte contigo. This is my part with you. Serás padre de una multitud de pueblos. You'll be a father of multitudes. Mira lo que el padre está diciendo. Look what the father is saying. No le dijo, te estoy dando multitudes. He's not saying, I'm giving you multitudes. Serás padre He said, you will be a father de una multitud de pueblos. of a multitude of people. En otras palabras, In other words, esto todavía no lo estás viendo. this you're still not seeing. Serás padre. You will be. O sea, te estoy hablando I'm speaking to de you lo que yo veo y lo que yo quiero. of what I see and what I want. Esta es mi parte. This is my part. ¿Qué tú vas a hacer con esto? What will you do with this? Serás padre You'll be a father de una multitud de pueblos. of a multitude of people. Le está entregando una semilla It's giving a seed que es dimensional. that is dimensional. La cosa entre nosotros, The things amongst us, pero no es solo para nosotros. but it's not only for Esto us. tiene una expansión. This has an Esto tiene una expansion. manifestación. This has a manifestation. Esto tiene un efecto This has an effect que va a correr naciones enteras. that's going to run throughout all Te estoy dando nations. una palabra I'm giving you a y word, quiero que me la recibas, and I Abraham. want you to receive it from me, Abraham. Next.
Y no se llamará más tu nombre Abraham, And your name will no longer be Abraham, sino será Abraham, but it will be Abraham. porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. For I have constituted you as a father amongst a multitude of people. Sentido del humor del Padre. So it's a funny sense of humor. Te doy la palabra, He gives the word, no te he cambiado el nombre, but he hasn't changed the name. pero la semilla que te entrego But the seed I give you tiene como efecto has as an un effect cambio de nombre. to change the name. Todavía no has visto la palabra cumplida. You see, you still haven't seen the word fulfilled. Es solo una semilla, It's only a pero te seed cambia el nombre. to change the name. Porque lo primero que tiene que cambiar But the first thing that needs to change es la manera en que llaman las cosas. is the way that you call things. Abraham se llama el Padre exaltado. Abraham means the father is exalted. Y el Padre, oiga esto, And the father, que no tiene complejos he has no complex en levantar hijos to raise up children y que se exhiban ellos. and to exhibit them. Dice, te voy a cambiar el nombre. He says, I'm going to change your name. ¿Qué te pusieron? What did they put you? Del Padre exaltado That I am exalted? a Padre de multitudes. I'm going to make you a father of multitudes. Parece, It looks, pero no es igual. but it's not the same. Abraham, Abraham, te estoy cambiando el nombre. I'm changing your O name. sea, lo primero que ocurre The first thing that es happens un cambio de mentalidad. is a change of mentality. Porque si no cambio mi mente, Because if I can't change my seguiré mind, llamando las cosas I will keep calling things con el nombre antiguo. with the old covenant name. Y alguien with tiene old que name. entender esto hoy. And somebody needs to understand this today. A punto de terminar 2023. We're about to finish 2023. Si yo no comprendo mi cambio de nombre, If I can understand the change of my name, el 2024 2024 solo será un cambio de números en mi vida. is only going to change on a number in my life. Pero nada pasará. But nothing's going to happen. ¿Qué es lo primero que necesito hoy aquí? What's the first thing I need here? Esta semilla That this que tiene seed, que cambiar la mente. you need to change the mind. Yo no nací I was not born para vivir lo que he vivido. to live what I live. Yo nací I was born para vivir más allá de lo que estoy viendo hoy. to live more than what I'm living today. ¿Dónde comienza eso? Now, where does that begin? Diga, en mi mente. That begins in my Me mind. van a cambiar el nombre. They're going to change my name. Me están cambiando el They nombre. are changing the name. ¿Acaso el nombre Or isn't the name dice que ya pasó? saying that it already happened? Ya pasó. It already En happened. la eternidad. In eternity. No se ha manifestado en tiempo y espacio. It just hasn't manifested in time and space. Porque si me entregan lo que me están diciendo Because if they give to me today what I'm y asking, mi mente no ha cambiado, and my mind still hasn't changed, no va a pasar nada. nothing's going to Porque lo que me happen. entrega lo destruyo. Because what is given to me, I'm going to destroy it. Tiene que haber un cambio de mente. So there has to be a change El of Padre le planta mentality. una semilla, And he's given a seed, pero le cambia el nombre. but they change his Yo name. quiero que usted entienda algo. I need to understand something. Nosotros, We, nuestros padres naturales nos dieron un nombre. our natural parents, they gave us a birth name. A uno nos dieron un nombre que cuando lo decimos que el nombre es lindo. Some of us were given a name like, wow, what he says is a beautiful name. Y yo conozco 2 o 3. I know 2 or 3. ¿Y cuál es tu nombre? What's your name? Mi papá no sé qué estaban pensando cuando me pusieron mi nombre. I don't know what my parents were thinking when they gave me that name. Porque hay nombres que tú los escuchas Because there's things that you just hear, y no sabes si llorar o esconderte. and you don't know to cry or to hide. Entonces tú piensas en los tiempos que ese niño iba a la escuela. And you think about the time that kid goes to school, Los niños aprendieron a escribir su nombre en primer grado. and kids learn how to write the name in 1st grade. El bendito que te está contando el nombre aprendió en 6º grado porque era. But that blessed kid probably lived in 6th grade because that name was probably long. Porque el padre pensó en su momento. Because the father thought in the moment, Le puse ese nombre porque era el nombre de mi bisabuela que me quería mucho. I gave that name to my kid because that was my great grandmother's name. I love her so much. Mi bisabuela tiene 30 años de muerta. She got like 30 years and she's dead. Tú me pones ese nombre que Cristóbal Colón se lo inventó cuando vino a Puerto You Rico. give it. Pero lo bueno del reino But the good thing about the es kingdom que cuando yo entro en este ámbito, is that when I enter in this ambulance, lo menos que importa the least that es como mi matters padre me llamó. is how my parents called me. Porque una semilla en el reino Because a seed in kingdom viene a cambiar todo, comes to change it all, incluyendo el nombre con el que te llamaron. including the name that they called you. Hay nombres que te causan dolor. There are names that cause you pain. Y con todo el respeto, And with all respect, ¿cómo te llamas? Dolores. what's your name? Pains. No, lo digo, me doy a entender. Did I make myself clear? Hay nombres que no me gustan, pero iluminados. There's some names illuminated. O sea, tenemos que aprender algo, lo he dicho muchas veces. We need to learn something. I said it many times. Usted tenga un hijo,
When you have a kid, y le vaya a poner una semilla por nombre, and you're going to put the name, which is a seed, no le ponga el nombre del artista más conocido. don't put in the most trending artist. Póngale un nombre que tenga sentido en el ámbito Put profético. a name that has meaning in the prophetic ambulance. Más que vencedor, More than a el conqueror. valiente, The valiant. el que He conquista, who conquers. el que es hijo. He who is a O sea, son. busque un nombre que le haga sentido a la vida de su hijo, por favor. Look for a name that means something for the life of your kid, please. Los nombres están conectados al artista del momento. And then names are connected to the artist that is trending. Ponga un nombre profético a su hijo, Put a prophetic name to your kid. a sus nietos, que cuando los llamen, To your grandchildren when they call them. aún sus enemigos le estén hablando de estilo profético. That when the enemies call them, they're speaking prophetic El destiny to enemigo no them. lo soporta. The enemy cannot bear it. Ese no va para ningún lado. Oh, he's going nowhere. ¿De quién tú hablas? Who are you talking about? Del que conquista. He who conquers. O sea, hasta tus enemigos Even your enemies estarán siendo voz profética are going to prophesy para tu generación. for your generation. Y aunque no lo quieran, And though they don't like tendrán them, que decir el nombre que un padre le puso. they're going to have to call them by the name that their parent named them. La gente empezó a llamar a Abraham And people began to call Abraham padre de multitudes. father of multitudes. Y Abraham no tenía multitudes. And Abraham didn't have multitudes. Cuando Abraham llegó a los lugares, el padre de multitudes llegó. And when he arrived, the father of multitudes arrived. Y los que no creen, And those who did not believe, el tipo parece que está usando droga o algo. this guy seems like he's just taking up some drugs or something. Ahora se cambió el nombre. Now he changed his name? Sí, porque la gente que no está aquí contigo hoy, Yeah, because the people that are not with you today, que no escuchan esta palabra, who don't hear this word, cuando tú pongas las redes, me cambiaron el nombre. when you put online, they changed my name. Si qué cosa le dio ahora. Oh, what thing now, right? Ahora está con la cosa esa fumando por ahí. No, no estoy Now he's with fumando. that thing smoking something. No, I'm not Yo estoy en un smoking ámbito que anything. tú desconoces. I'm just in an ambulance that you A mí haven't me cambiaron el recognized. nombre. Because they changed my name. Si tú no lo escuchaste, tranquilo. If you haven't heard it, it's okay. Te puedes reír hoy, You can laugh about it pero today, yo me voy a reír but mañana. I'm gonna laugh tomorrow. Porque voy a ver el cumplimiento de todo lo que el Padre me dijo. I'm gonna see the fulfillment of everything the Father has spoken to me. Te he constituido. I have constituted you. Cuando el Padre te constituye, When the Father constitutes you, ¿qué importa lo que alguien te diga? who cares what others can Él say? me constituyó. He constituted me. Next. Te haré fecundo en gran manera. I'll make you great. Haré naciones de ti. I'll make nations out of you, Y de ti saldrán reyes. and kings will come forth from you. Yo quiero hablar a mis hijos en esta I mañana. want to speak to my children this morning. Estoy hablando proféticamente, tómelo por favor. Prophetically, I'm speaking. Take it, De please. ti saldrán reyes. From you, kings will De come ti se forth. levantarán reyes. From you, kings will Yo come sé que ya hay forth. 2 o 3 de los más humanos pensando. I know that 2 or 3 of the most human thinking. Hace tiempo que ya yo no tengo para tener más hijos. Well, it's been a while. I thought about having no more kids. Es tu problema, no aprendes a pensar como niño. That's your problem, that you don't think like a kid. De los que ya tienes. Of the kids you already El Padre have, va a levantar reyes, the Father gobernantes, will raise representantes, governors, senadores. representatives, senators. Es que a mi hijo no le gusta eso. Oh, my kid doesn't like that. Es que la pregunta no es si le gusta o no le The gusta. question is not if they like it or not. Es que tú tienes una semilla It's that you have a y seed, la semilla se le va a meter por and dentro. the seed is going to go in them, Y la semilla los va a and posicionar. it's going to position them. De esta casa Of this va a house, haber el alcalde de Kissimmee, there'll be mayors of el this city, gobernador de Florida, governors of y un día Florida. habrá un presidente. There will be a president coming from ¿Dónde this te house. formaste? Where did you form Me yourself? formé en una casa. I was formed in a Yo house. salí de una casa. I came from a house. Yo salí de casa. I came from a house. Casa Paterna Nación de A Fe. paternal house called Nation of Faith. ¿Y qué experiencia tiene? And what experience do you have? Gobernando. Governing. Gobernando en la tierra. I've been governing the land. ¿Alguien sabe lo que estamos hablando? Does somebody know what we're Mira, talking about? mide. Now look. No es que yo no tengo hijos. No, it's that I don't have El kids. Padre te los va a dar espirituales, pero vas a And tener the hijos que Father serán will reyes. give you spiritual children, but you will have kids. Hablando con gente, ¿alguien está viendo la película conmigo? Has anybody seen the movie with me? Come on, Dad. Come on. Tiene un tiempo nuevo. There's a new time coming. Diga, la zorra se va. Say the fox is Y leaving. viene alguien con mentalidad de rey. Someone with the mentality of kingdom is coming. Y lo vamos a celebrar. And we're going to Y celebrate lo it. vamos a And we're going posicionar. to position them. Mire si al Padre le interesa este tema. You see, the Father is interested on this ¿De topic. ti saldrán qué? He said, out of you will come forth kings. No, pero al Padre no le interesa el gobierno, no se mezcla No, con but the eso. Father is not interested in government. He doesn't get mixed involved Solo with es una that. maldita mente religiosa. That is called a religious mindset. Te dice que la iglesia no se mezcla con gobierno. When they tell you that church can't get involved with government. El primer mandamiento que el hombre recibió. The first command that man ever received, Porque tenemos expertos hoy. because we have experts today. No,
10 mandamientos de la Torah y los No, 600, the 10 Commandments and the 13 Torah. ordenanzas. No, the 613 ordinances. Déjame darte un poco de Let me give you a little luz en medio de tu tiniebla. of light in the middle of your darkness. 10 mandamientos 10 commandments, y 603 ordenanzas but 613 ordinances son la consecuencia are the consequence de fallar el primer mandamiento. of failing the first command. El primer mandamiento no lo escribió Moisés en una tabla. The first command Moses did not have in his tablet. El Padre se lo escribió a Adán en el corazón. The Father wrote it to Adam in his Cuando heart. le dijo: When he told Adam, sojuzga la tierra, subdue the earth, gobierna la tierra, govern the land, establece mi reino en la tierra. establish my kingdom in the land. Y el primer Adán se lo arrancó del pecho. And the first Adam took it out of his heart. Y entraron todos los otros gobernantes. And all the other governors came in. Y ahora vienen 10 mandamientos y 603 ordenanzas And that's what we have, 10 commandments and 613 ordinances. para llevarnos al primer mandamiento. That takes us to the first command. Porque cuando Cristo llega a la tierra, Because when Christ comes to the earth, no nació como el siervo que te dijeron. he wasn't born like the servant they told you. No nació como la oveja que te dijeron. He wasn't born like the sheep they No told nació you. como el pobre que te vendieron. He wasn't born like the poor man they sold you. El único pobre en la historia de Jesús The only poor man in the story of Jesus es el que te contó la historia mal. is the one who told the story wrong. Jesús nació rey de los judíos, maestro. Jesus was born king of the Jews. Cuéntame cómo el rey de los judíos van a ser pobres. How is it that a king is going to be born poor? Él no se convirtió en rey. He didn't become king. Él nació rey. He was born king. Y los sabios vinieron a reconocer And the wise came to recognize al que había nacido. he who was born. ¿Cómo nació? How was he born? Rey de los judíos. King of the Jews. El rey de toda la The tierra. king of the land. ¿Y dónde fueron a buscarlo? And where did they go find him? Al palacio de Herodes. They went to go find him at the palace. Por eso Herodes se reventó. That's why Herod got upset. No, espérate. He said, hold on. ¿Quién aquí Who here en este palacio in this palace está tratando de desbancarme a mí? is trying to remove me? Esto es un golpe de Estado. This is a punch to the state. Bueno, golpe de Estado no. No, it's not. Golpe de Estado dieron ustedes. It was given to you Nosotros venimos a tomar lo que es nuestro. because we came to take back what is ours. Jesús apareció a tomar el gobierno que su padre Jesus came to appear to take the government of his father le había entregado al primer Adán. that was given to the first Por Adam. eso vino como el segundo Adán. That's why he's known as the second Adam. O sea, cuando hizo eso, So that when he did that, ¿a quién usted cree que le dio el gobierno? who do you think the government was given to? A la zorra. To the fox? A la zorra se lo quitó. Le dijo, dígale a la zorra esa, llama de oro de que Now he took it from the fox. He said, tell that fox, Herod, I am the king. que yo soy el rey. O sea, tenemos que pararnos So we gotta stand y decirle, and say, quiero que usted sepa algo, Casablanca. I want you to know something, White House. We are the king. Somos los reyes. ¿Dice la escritura que eres rey? So the scripture says that you are a king ¿De qué? and priests. De reyes. He is the king of kings. Oiga esto, oiga Now esto. listen to this. Señor, Lord ¿de qué? of what? No dice señor de siervos. It's not Lord of servants, Lord of lords. Come on. Rey de, King of ¿El rey kings. de? He is the king of kings. Señor de? He's the Lord of lords. Come on, Dad. De ti van a salir From you, reyes. kings will come forth. Quisiera tener. Next. Yo establezco mi pacto entre yo y tú, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, como alianza eterna, para ser el Padre tuyo y el de tu descendencia después de ti. Escuche esto. Now, hear this part. Yo establezco mi pacto contigo, I establish my covenant y al with you. hacerlo contigo, And when I do it with you, ¿por qué lo hago contigo? why am I doing it with you? Porque un pacto solo se hace entre padre y padre. Because a covenant can only be made between father Yo and como father. padre I, as a father, te pongo a ti como padre, place you as a father. y al ponerte como padre And to place you as a father, te doy una semilla that there is not a seed, para tus that generaciones. there is a seed for your generations. Pero ¿por dónde viene la palabra? But where's the word coming from? ¿Por dónde viene la semilla? Where's the seed from? De la boca de un padre The mouth of a father, para un padre for a father, que a la vez conecta sus generaciones. that connects to the generations. Entonces, tu descendencia después de ti en sus generaciones, como alianza eterna, para ser el Padre tuyo
Primero padre de quién? First father of who? Tuyo. Y el de tu descendencia después de ti. O sea, no me puedo presentar como el padre de tu generación I cannot present myself like the father of your si generation primero no soy tu padre. if I'm not your father first. Se lo explico en español. Can I explain to you in English? No puede ser un efecto paternidad There cannot be a paternal effect si la cabeza no está conectada a paternidad. if the head is not connected to paternity. Ok, next. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré su padre. Yo veo esta escritura y me conmuevo por dentro, I see the scripture and it moves me. porque le está diciendo He's telling a ti y a Abraham, tus hijos, to you and to your kids, a tu to your descendencia, descendants, yo le voy a dar esta tierra que está delante. I will see this land that's before O you. sea, cada vez que yo muevo un paso en mi vida, Every time I make a move in my life, yo no estoy conquistando para mí. I'm not conquering for Si myself. usted conociera el corazón, If you knew the heart, yo no estoy buscando nada para mí. I'm not looking nothing for Yo myself. estoy pensando en generación. I'm thinking in generations. Yo doy un paso y lo veo a usted. I'm giving a step and Yo I doy see it for otro you. paso y veo al I give otro. another, I see it Doy for otro them. paso y I veo give al one, otro. I give it to him. Digo, esta tierra que estoy conquistando This land that I'm es conquering para mis generaciones is from my que generation. vienen tras de mí. Alguien That lo are puede coming tomar en este behind día. me. Por posesión perpetua. For a possession that will last forever. Fíjese bien Now see what que el Padre no está diciendo: the Father's not saying. te daré el cielo por herencia. I'll give you heaven as inheritance. Come on, Dad. Come on. Aquí se quebró esto. This is where we break it. Te voy a dar el cielo. I'm going to give you heaven. Escuchen, mis hijos amados. My beloved children, please hear me. El cielo no se creó para usted. Heaven was not created for you. El Padre creó la tierra para usted. The Father created earth Mas for you. los justos heredarán. For the just will inherit the earth. Cielo es su lugar transitorio. Heaven is a place of Tierra es su transitioning. lugar permanente. It's not a permanent place. This is. Si yo no aprendo a amar la tierra donde el Padre me asignó, If I don't learn to love the land that the Father assigned to me, no estoy amando lo que Él ama. I'm not loving what He Si loves. el Padre te trajo aquí, And the Father brought here. te trajo para que aprendieras a amar esta tierra. He brought you here to learn to love the land. Nosotros viajamos el mundo We travel the world y veo lugares hermosos. and we see beautiful places. Pero para mí, But for me, el lugar más hermoso del mundo the most beautiful place in the se world llama Kissimmee, is Florida. Kissimmee, Florida. La pregunta es ¿por qué? The question is why? Porque es la tierra donde el Padre me plantó. Because it's the land the Father planted me. Y ninguna tierra me va a producir And no land will produce for me más que lo que Kissimmee me está produciendo. more than what Kissimmee is producing for me. Yo me tengo que poner a un lado Puerto Rico. I need to put Puerto Rico to the side. Yo amo Puerto Rico. I love Puerto Rico. Eso fue una parte de mi vida. That was a part of my life. Pero el Padre me plantó aquí. But the Father planted Me me dijo, en here. esta tierra vas a He crecer. said, you're going to grow in this En esta land. tierra te vas a levantar. You're going to rise in this Aquí land. levanta un ministerio poderoso A powerful ministry is going to que rise from cubrirá here naciones. Esas that fueron will las palabras. cover nations. Desde aquí te voy a I levantar. will raise you up. Te arranco de tu tierra. So I uproot you from the land. ¿Cómo se come eso cuando no te falta nada en la tierra donde vive? How do you eat that when you're not missing anything in the land that you're living already? Usted está esperando en su marca el fuera ese, para usted salir corriendo del lugar. You know you're ready to run out of a place. Esa es la palabra más linda que puedes escuchar. But that's the most beautiful word you can hear when you have a need. Pero cuando lo tienes todo, But when you have everything already, cuando lo tienes todo, when you literally have everything, Josué, tú eres testigo de eso. and he's actually a witness of that. Tienes negocio, tienes todo. Él vivía en la casa de parte arriba de mi casa. Lived in her business, he lived in the top part of my house. Y el padre te dice, te arranco de aquí. But then the Father says, I'm going to take you out from this place. ¿Con qué se come eso? How do you eat that? Te arranco de tu tierra. I'm going to take you from your place. From your Pero tienes un hijo que amas con la vida. You have a son that you love with your life. ¿Y sabes qué? Tienes que dejarlo en la tierra donde el padre te arranca. But you have to leave him in the land the Father is taking you from. ¿Cómo se come eso? How do you eat that? Yo no, porque no es el suyo. And you don't say anything or you don't think about it because it's not yours. ¿Cómo dejo a mi hijo que amo tanto? How do I leave my son that I love so much?
Solo porque el Padre me está diciendo te arranco de aquí. Only because the Father is telling me that He's going to take me out from Puerto Rico. Yo puedo haber dicho este hombre no es profeta nada, se está equivocando. I could have said He's not a prophet, He's making a mistake. Porque para mí lo primero es la familia. Because first for me is family. Sáquese el cuento ese, no sea hipócrita. Take out that tell. Don't be a hypocrite. ¿Tú sabes cuándo una persona ama a su familia? You know when a person loves their family? Cuando no le está diciendo todos los días. When he's not saying it every single day. Una persona todos los días, no, que mi familia. No, Tú my no family, la amas no, nada. my family. Tienes que mostrar por fuera lo que no puedes No, mostrar de you adentro. gotta show outside what you're not showing inside. ¿Cómo tú haces eso? How do you do that? No, ese profeta se equivocó, no se equivocó. No, that prophet made a mistake. No, he made no mistake. Mira la muestra hoy. Look at the proof. Look at the evidence. Look at the evidence. Obediencia por sobre todas las cosas. Obedience above all things. Arrancar todo de tu vida. To approve everything from the life. Yo lo honro y lo honraré todos los días de mi vida. I honor him and I honor him every single day of my life. Y usted puede decir, And you can say, todos los días se lo dice. every single day you tell him. Porque si usted no es agradecido If you're not grateful con la palabra que un día un hombre o una mujer le entregó, with the word that a man and woman gave to you, usted es un hipócrita que no merece que el Padre le vuelva a you hablar. are a hypocrite and you deserve the Father to speak to you Hónrelo, again. Honor him. bendígalo, Bless him. ámelo, Love him. reconózcalo. Recognize him. Y al fin, lo digo, yo quiero darme a entender, lo digo solamente para que la gente aprenda. I want to make myself clear. I'm only saying this so people can Me understand. lo llevó a una tienda, la mejor tienda que puedo conocer, The best story I can know. y le compré esos zapatos. And I bought him those shoes. Y quiero comprar, y me dijo, pero eso tan caro. He said, but those are expensive. Papi, eso no es nada. And I said, that's nothing. Ya es tiempo de ir a comprarte otro. Te lo voy a And comprar it's otro. time I got buy another one. Si usted no puede honrar el recipiente que te dio una palabra If you cannot honor who que gave estás you the viviendo word hoy, that is today usted necesita nacer de and is nuevo. living today, you got to be born again. Hay gente que hoy vive en prosperidad. There are people who live in Un prosperity profeta se lo declaró. because the prophet declared it to them. Y el pobre profeta comiendo arroz con huevo en la casa. And the prophet's eating rice and eggs. Y usted no puede honrarlo. And you can honor him. Yo tengo un apóstol profeta también, I have an apostle prophet as well. que cuando comenzamos nos bendijo en esta casa. When we began, he blessed his house. Cada vez que puedo le mando por And every time I can, I send him a seed la aplicación de efectivo. through Cash App. Aquí está esta semilla para ti. And I said, this is a seed for you. Nunca me ha pedido nada. He never asked anything out of me. Pero si hoy que está en su momento difícil, But if it's a difficult moment for him, yo no sé sembrar algo en él. I know how to sow something in him. Yo no soy soy un malagradecido. I am not ungrateful. Tiene que aprender a reconocer quién fue el que vio algo en usted. You need to learn to honor those who saw something in you one day. No se trata de cantidad. It's not about a quantity. Quítese un peine de la cabeza, quítese algo, una pantalla de Take siempre something, algo a take an alguien. earring, take something gold off your ring. Eso es honra. That's called honor. Y la honra produce honra. And honor produces honor. Prospero y me olvido del que me dio la palabra. I prosper and I forget about the person who gave me the word. Ser agradecido Learn to be grateful y entender and que understand fue lo que el Padre hizo conmigo. what the Father did with me. Hay una palabra, There is a word es un pacto entre generaciones. that is a covenant among generations. Yo necesito creer ese pacto del Padre conmigo. And I need to believe in that word of Mira, esto covenant. dijo también el Padre Abraham. A tu mujer Sarai no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Come on. Mira qué le está diciendo. Look that he's saying, Esto no es solamente para ti. this is not only for you. Ahora quiero que vayas a donde tu mujer, Now I want you to go to your wife, la estéril, she who was sterile. la que todos ven por encima del hombro. I already saw over her shoulder. Y vas a ir donde ella And go to her, y le vas a cambiar el nombre. and you're going to change her the name. Pero ¿cómo se come eso? But how do you eat that? Va a estar con el palo que me has dado a mí. Oh, it's already enough what you gave me. O sea, me cambias el nombre a mí. You changed my name. Todo el mundo me conoce en la calle. Everybody knows me already. Padre de multitudes. Father multitudes. Y ahora voy a la calle Now I go back to the y la street, gente se me va a reír en la cara. and people are going to laugh in my face. ¿Padre de quién? Father who? ¿De quién, padre? Father who? Yeah, right. Este tipo sabía yo. I knew this guy. Sabía yo. I knew that this La guy, mentira con maestro solo iba a hacer daño. I knew he was going to make some harm. Ahora está hablando raro, mira. Now he's talking O sea, weird. ahora te quiere que le cambie el nombre a mi esposa también. And now they want to change the name of my wife? ¿Serio? For real? Es una semilla. That's a seed. ¿Qué vas a hacer con la semilla? What are you going to do with a seed? ¿Obedeces? Obey? ¿O te quedas igual? Oh, you say the same. Le vas a cambiar el nombre. You're going to change the name. ¿Por qué no le dijo a ella? Why didn't he tell Sarah? Porque en el orden Because in order, le habla un padre you speak to a y el padre father, habla a la generación. and the father speaks to generations. Next. Come on, Dad.
y la bendeciré y también te daré un hijo por medio de ella. Sí, la bendeciré y haré de ella naciones y reyes de pueblo procederán de ella. O sea, yo quiero que usted vea el cuadro. I want you to see the picture. Sara era estéril. Sarah was sterile. O sea, no le está hablando a una mujer que no le está hablando a Solimar y a Jesús. It's not talking to Solimar and Jesus. Los que no saben quiénes son Solimar y Jesús, If you don't know who this couple is, son dos hijos que tengo acá, they are two children from this house que si hubieran vivido en el tiempo de los indios, that they live in the time back then with the Indians. él fuera el Dios de la fertilidad. He will be the God of fertility. Tienen 7 hijos. Because they have 7 kids. Ella no tiene todavía 30 años, ella se ve como una nena de 15. And she's 30 years old and she has a daughter of 15. 7 hijos. A daughter that's 12 years old. Y el 7 tipo kids. está buscando a la mujer para ser el octavo. Así que si alguien no puede tener hijos, acerca de esa mujer, ese hombre, y So que le ponga if las somebody manos. can't have kids, just get close to that couple and they'll pass it to you. Está diciendo una mujer estéril. He's saying to a sterile woman, A ti también. you too, Agárrate esta semilla. hold this seed. Te voy a hacer madre de I will nación. make you a mother of nations. ¿Cómo se come eso si lo que vivo no habla How de eso? do you eat that if what I'm living today doesn't even show that? Reyes de pueblos procederán de ella. Next. Y cayó Abraham sobre su rostro, pero se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le habrá de nacer un hijo, y a Sara dará luz con 90 años. ¿Cuál es el problema? What was the problem? Yo estoy hablando esta palabra, esta semilla. I'm speaking this word, the seed today. Y hay gente ahí And there are people there que se está riendo de that ella. are laughing about it. No de los jocosos, Not about that, sino desde la incredulidad. but about the unbelief. Sí. Ajá. Yeah, ¿Cómo? yeah. Okay. El problema es The problem is cuando la semilla no encuentra un terreno fértil. when the seed cannot find fertile soil. La semilla es la misma para todos. Because the seed is the same for all. Pero ¿quién es fértil y quién no? But the question is, who is fertile and who isn't? Eso es una decisión. That's a decision. Yo soy fértil por diseño I'm fertile by design, y estéril por decisión. but sterile because of decisions. Wow. ¿100 años? 100 years. ¿Cómo va a tener un hijo? How am I going to have a kid? Y Sara a los 90. And Sarah's 90. Y acá hay 2 o 3 de 32 y 33 diciendo: no, ya yo no puedo tener hijos, ya tengo 32. There's two like 32-year-olds here, 30-year-olds that say, nah, I can't have kids no more. Para que el espíritu de Sara se les meta por I'm dentro. going to pray the spirit of Sarah gets in you. Y los Abraham que se conviertan en Abraham. And the Abrahams will become Abrahams. Y esta noche se conviertan las casas en casas de locura. And this evening it will become a night of craziness for y'all. Y ya veo 2 o 3 mujeres haciéndole para el lado al esposo de ladito así. I see how some of the wives just scooted from their husbands. Don't look at me. No me mires. A mí no, mi amor. Not me. Not me, my love. ¿Sabes que la gente que yo le doy una palabra de un hijo que me dicen: a mí no? Ah. You know, whenever I give the word and the kids tell me, no, not me. Yo otra vez le dije a Jonathan, el One day I told Jonathan Hernández, y a la esposa que estaba ahí, le di una palabra de un hijo. Hernandez and his wife who sing. Y dijo: And they were like, no. parió hace par de días. Did you know she just gave birth a couple of days ago? Y luego volverla y miré la cara a los ojos y hacerle: And I'm excited to see her face and say, lo peor que usted puede hacer the worst thing you can do es cuando un profeta le da una palabra. is that when a prophet gives you a word Dígale: a mí no. and you be like, no, not me. Eso activa al profeta. That actually activates the prophet. Yo libero una palabra y la dejo. I deliver a word and I leave it. Tú te me ríes en la cara. You can laugh in my face, Me voy a orar todos los días. but I'm gonna laugh every day. Padre, acuérdate de la risa. Se me ríe en Remember la the cara. laugh. Remember the laugh. No es venganza, es justicia. It's not vengeance, it's justice. Que la esté empreñando ahora mismo. Y dale gemelo para que crea. I give her twins so she could believe. Yo sé que mío el profeta feo ya no se reenvía cuando le digo algo. I know. Every time I look at a prophet, they don't laugh no more. They just stay serious. La última vez que algo le dije: no, cuando te manden, me dijo: sí, papá, no hay problema, ya estoy viendo terreno. Y ellos empiezan como que duro, pero se van ablandando. Next. Y Abraham dijo al padre: oiga esto, ojalá Ismael viva delante de ti. Vaya conmigo, con esto estoy cerrando ya. I'm closing already. Just follow me quickly. El padre está hablando a él de un hijo.
The father is speaking to him about a que no son. tiene que ver con Ismael. It has to do with Ishmael. Pero como Abraham está diciendo, But because Abraham is saying, con 100 años, well, I'm already 100 tú me years old, estás hablando de un hijo. and you're talking about a son. Ojalá Ismael viva delante de ti. Maybe Ishmael lives before you. En otras palabras, In other words, ojalá hopefully, Ismael siga vivo, Ishmael is still alive porque es el único hijo que tengo. because that's the only son that I have. Está diciendo, And he's saying, ya tengo un hijo. I already have a son. Oiga esto, vaya conmigo. Listen and follow. Una cosa es el hijo de tu empeño One thing is the son of your efforts, y otra cosa es el hijo de la promesa. and another thing is the son of the promise. That's good. Una cosa es el hijo de mi empeño. One thing is the son of my efforts and my strengths. El que yo lo tengo porque yo empujé. The one that I have because I pushed that out. El que yo lo tengo porque yo me fui por encima de lo que tú dijiste. I have that because I did what you didn't want me to do. Una cosa es el hijo de mi capricho One thing is the son of my desire. y otra cosa es el hijo que el padre dijo de la promesa. Another thing is the son of the promise that the father said. Ambos son hijos. You see, both are children, Uno fue producto de mi capricho but one was the result of my desire, y el otro fue producto de mi obediencia. and the other was a result of my obedience. Tenga cuidado So then be careful cuando usted esté enfocado when you're focused en el hijo del capricho, and the son of your desires en el hijo de su deseo and the son of your desires y no en el hijo del deseo del padre. and not the son of the desire of the father's heart. Porque ambos son hijos. Because yes, these are both kids. Ambos tienen tu They're genética, children, they have your DNA, pero uno nace de tu desespero but one is born out of your y desperation otro nace de la voluntad del padre. and the other is born out of the will of the father. Y nosotros somos bien controladores y manipuladores. And we are very controlling and manipulating. Cuando yo me meto algo entre ceja y ceja, yo lo logro. No. When I put myself into this and this, I achieve it. No hay problema en ser determinado. There's no problem in being determined. Pero ¿cuánto de lo que tú te determinas But how much of what you determine yourself es for? parte del plan del padre o es parte de tu empeño? Is it part of the father's plan or is it part of your own? Si usted me pregunta a mí, Now, if you ask me, ¿qué yo quiero estar haciendo hoy domingo? what would I be doing today? Rafael Mojica, el carnal The flesh hermano, of Rafael Mojica. el 100% carnal Like descarriado, 100%, like out of the walk, en la chuleta. in the flesh. Yo quisiera estar montado en un avión, volando un avión, I prefer, right, if I was in the flesh, to just be in a plane flying as a pilot, volando por Puerto Rico, por allá. flying through Puerto Rico. Mira, ahorita se está gozando. Dice, Yeah, I yo know you también, rejoice right there. You were rejoicing. yo también, yo también. Me too, me too. ¿Pero dónde estoy? But where am I? En el lugar de mi asignación. In the place of my assignment. Porque he entendido que aquello tiene su tiempo. I understood that everything has its time. O sea, me empeño en hacer lo que mi padre me dijo, And I put the effort in doing what the Father told me, porque lo que él me dijo because what He told me traerá el deseo de mi corazón. will give you the desire of my heart. Tenemos que tener cuidado con eso. So we gotta be careful with that. Ojalá el hijo de mi invento viva delante de ti. And maybe the son of my invention lives before you, hopefully. Ojalá el hijo de mi presión viva delante de ti. Or hopefully the son of my pressure lives before you. No es ese. Or my prison, it's not that. O uno que viene con mi diseño. Because there's one that's coming with my design. Next. Para cerrar. 40 segundos. Dijo el padre, ¿cierto, Sara, tu mujer te da a luz un hijo y tú llamarás su nombre Isaac y establecer mi pacto con él por pacto perpetuo para su descendencia después de él? O sea, no es Ismael, es Isaac. Now, it's not Ishmael, it's Isaac that's the son of promise. Hay una diferencia Now, there's a difference entre tu Ismael between your Ishmael y mi Isaac. and my Isaac. Ambos son hijos, Both are children, pero uno es tu prisa, tu empeño, but one is your hurry y otro es mi deseo. and the other is my desire. El padre está diciendo, And the father is saying, I'm not talking about Ismael, yo no estoy hablando de Ismael, I'm talking about Isaac. estoy hablando de Isaac. Ese es el hijo de mi promesa. Because that is the son of my promise. Yo nunca te prometí Ismael, I never promised you an Ishmael. tú lo buscaste. You look for that. A veces vivimos con lo que buscamos And sometimes we live for what we look for y no con lo que el padre diseñó para nosotros. and not by what the father designed for us. Next. En cuanto a Ismael te he oído, he aquí lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Aquí cerramos esto. Oiga bien, vaya Close conmigo. this. Now, please follow me quickly. ¿Cuál es el problema? What's the problem here? Ahora tienes un hijo Now you have a son que no es mi deseo, that is not my desire. fue tu deseo, It was your desire. pero hay un problema. Now there's a problem. Tiene tu genética. He has your DNA. Y mi pacto And my covenant no fue con Abraham, was not with Abraham. fue con las semillas que Abraham porta. It was with the seed that Abraham carries. Ok, 2030.
Yo no hice pacto con hombre. I didn't make a covenant with man. En español lo quiero escuchar. You want to hear this in English? Hice pacto con todo el semen que tú portas. I made a covenant with the seed that you carry, your semen. Aquí se complica la cosa. This is what this gets complicated. Porque aunque él no merece tener bendición, Because though he doesn't deserve to have porque blessing, no es hijo de mi deseo, because he's not the son of my pero desire, lo produjo tu semilla. but your seed produced it. Y tu semilla tiene una promesa de parte mía And your seed has a promise from my de part que será bendita. that he will be Entonces, blessed. ahora tenemos un Ismael Now we have an que Ishmael aunque tú no lo quieras, that though you don't want lo it, puedes lanzar al you desierto. can launch him, you can throw him to the Pero desert. Ismael es tu semilla. But Ishmael is still your O sea, seed. no puedo dejar de bendecir I cannot stop blessing that porque hice seed un pacto contigo. because I made a covenant with you. Y mi pacto contigo And my covenant with you no está sujeto is not a que subjected tú rompiste that el you pacto. broke your covenant. Ahí sabes lo que estamos hablando. Does somebody know what we're talking about? Por eso hay gente That's what they're people que aún en sus errores, that even in their mistakes, cuando rompen el pacto, that when they break their todavía covenant, siguen viendo bendición. they still see blessings. Y la gente dice, And people say, no, pero tiene que estar bien oh no, then he must be good porque está siendo bendecido. because he's being blessed. Estás cogiendo pon No, he's taking a con la semilla que un padre tiene por he's dentro. taking a lift because of a father put a seed in him. Porque el pacto fue con la semilla. Because the covenant was with the Y todo lo seed. que sale de la semilla de un padre And everything that comes out of the seed of a father que esté en pacto that is in será covenant bendito. will be blessed. Entonces yo quiero que usted entienda So algo. I want you to understand something. Llegó el tiempo The time has arrived de tomar buenas of decisiones. making the right decisions. Basta de que nos equivocamos. Stop them making the mistakes. Necesitamos volver al principio. We need to go back to the Decir, beginning. Padre, tú me diste una semilla And you gave me a word, Father. y yo me equivoqué. And yes, I made a mistake. Pero tengo que entender hoy But I need to understand que hay today. un pacto que está conectado There's a word that's connected a causa de la semilla. at the cause of the seed. Si yo no entiendo esto, If I can understand voy a seguir this, cometiendo errores I'm going to continue making mistakes hasta que un día until one day mis errores ya no puedan sostener. my errors cannot sustain me. De cara a un nuevo año, So declare a new year. finalizando ya, Now that we're ending this year, necesito analizar mi mente. I need to analyze my Quiero que mind. usted me mire bien estos segundos que quedan. In these last seconds that we have, please look at me. Lo que usted vive Whatever you're living parece ser bueno, may seem good, pero no puede ser lo que me detenga en este lugar. but it cannot be what's holding me back. El Padre todavía tiene algo más para mí. Because the Father still has something more Hay for me. una palabra, There is a hay word. una semilla There is a seed que el Padre introdujo adentro de mí. that the Father introduced within me. Y esa palabra es la que me sostiene. And that word is what sustains Esa me. palabra es la que me levanta That word is what raises me up todos los días. every day. Y aunque el viento sople contrario, And though the wind blows on the contrary, le voy a dar mi consejo. I'm going to give you my advice. Si quiere, tómalo. Si no, no lo tome. If you Siga want, contestando. take it. If not, that's cool. Todos los días yo vivo oposición. Todos los días. Every day, Desde que me levanto hasta que me acuesto. the moment I'll get up and the moment I lay down, ¿Cuál es el secreto? get out position. What's the secret? Ok. Esto es lo que estoy viendo. That's what I'm seeing. Esto fue lo que tú dijiste. And that's what you said. Si lo que estoy viendo If what I'm seeing no fue lo que tú me dijiste, is not what you said, este es pasajero. this is just a moment that's passing, Este es permanente. but this is what remains. No puedo enfocarme aquí. So I cannot focus on here. Me enfoco acá. I gotta focus on what you said. Mira que tú no has visto. ¿Qué he visto qué? Hey, haven't you seen? Well, see what? Yo tengo esta palabra. I have a word. Yo estoy siendo obediente. I'm being obedient to the word. Esto es temporero. This is momentary. Esto tiene que terminar. This has to remain. Esto es permanente. This is permanent. Es un pacto en mi generación. It's a covenant in my Y es generations, perpetuo. and it's forever. O sea, yo te invito hoy So I invite you today a que tú cierres ciclos to close the de estar cycles mirando con tus ojos of looking with your y eyes criticando lo que no and entiendes. criticizing what you can't understand. Enfóquese en lo que el Padre le dijo. Focus on what the Father Si told te you. dio una palabra, If He gave you a word, yo voy a estar alineado a esa I'm palabra. going to be aligned to that El word. resto es cuestión de tiempo. The rest is a question of time Los frutos hablarán por mí. because the fruits are going to speak for me. Lo que voy a vivir los días que vienen What I'm going to live in the days that are coming no está conectado al deseo de alguien. is not connected to the desire of somebody. Está conectado a una palabra. It's connected to a Yo word. quiero que usted tome esto hoy. So I need you to take this word Porque today. hemos estado hablando de 2024. We've been speaking about 2024. Hijos entendidos en los tiempos. Children who are understanding in the times, No son los afectados por la televisión, not affected by television, sino son los que portan una noticia. but they carry the news, Y usted tiene en sus manos and you have your hands todos los días every single day el poder para predicar. in the power to preach. ¿Dónde predico? Oh, but what do I preach? Tiene sus redes, predique ahí. You have your social media, preach there. Viviendo un tiempo maravilloso. We're living a marvelous De time. cara a un nuevo tiempo, We declare a new con time una palabra, con una with the word, semilla. with a seed. Tengo una semilla. I have a Me seed. cambiaron el nombre. They changed my name. Alguien te va a preguntar. Somebody's going to ask you, ¿Y acá qué pasó? what happened? ¿Cuánto te costó cambiarte el nombre? Why did you change your name? ¿Sabes qué le va a decir? You know what you're going to say? Obediencia. Obedience. Aquí un abogado no te va a cobrar.
A lawyer is not going to charge you here La palabra es la semilla que te va a defender. because the seed is what's going to defend you. ¿Me doy a entender? Did I make myself understood? De cara al nuevo año, Declare a new year. hijos entendidos en los tiempos. Children who are experts in No discerning the vamos a llorar times. más. We're not going to go back. No vamos a llorar más. We're not going to cry no more Tus llantos no mueven al Padre. because your crying does not move the Father. Solamente tu obediencia y tu Only your acción. obedience does, and Yo your creo que lo faith. que viene para nosotros And what's coming for us no se compara con lo que hemos vivido. does not compare for what we lived. Y vamos a tomar. And we will take. El profeta me dio una palabra hace un momento. The prophet gave me a word a minute Me dijo, ago. te vi un monte muy alto. He said, I see you on a high Y mountain estabas viendo el mundo. and you're seeing the world. Y el mundo será arropado por esta And you'll be palabra. robbed by this word. Y usted cree que eso a mí no me deja dormir ahora. That's not going to let me sleep no more. Yo estoy planificando en mi mente. I'm already planning out my ¿Qué mind. lugares vamos a tomar? What places we're going ¿Qué to es lo que take. vamos a hacer? What are we going to do? ¿Qué estás haciendo con tu semilla? What are you doing with your seed? ¿Qué estás haciendo con ella? What are you doing with your seed? Yo estoy actuando con mi You semilla. see, I'm acting with my seed. Yo estoy listo para lo que viene. I'm ready for what's coming. ¿Alguien lo puede celebrar conmigo? Can somebody celebrate that with Usted me? póngase de pie conmigo. And por that's you, favor. please stand on your feet with me. Poder de una semilla. That's the power of a seed. The power of a seed. El poder de una semilla. Me gusta cuando me pongo así bien americano. I like it when I get very American. The seed power. El poder de la semilla. A veces no lo hago porque tú no eres muy bueno en el español, pero si no. We have to take action. Tienes que tomar acción. We cannot be like, he's not talking about me. No podemos ser como, no está hablando de mí. Where is the problem when somebody's preaching? ¿Y dónde está el problema cuando alguien predica? When I hear something, Cuando yo escucho algo and the first thing that I do, y lo primero que yo hago, eso es para Maestro Saúl, that's for Teacher Saul. eso es para el profeta Gilberto, Yeah, that's for the prophet. eso es para Brian. Yeah, that's for Brian. Eso no es para ellos. No, it's not for them. And 99.9% 99.9% what you reject, de lo que tú rechazas, saying that it's not for you, diciendo que no es para ti, it's for you. créeme que es para ti. That's it. They say that because Prophet Elliot. Oh, dicen eso por profeta Elías. No, no, lo dije por ti. No, I said it for you. Así que esto no es un buffet. See, this is not a buffet. Usted coge lo que quiere. You don't pick and choose what you want. One occasion I was in the army, En una ocasión estaba en el army. and if you know me, I don't eat bacon Si me conoces, yo no como tocineta. Thank you. because my religion don't allow me to do it. Porque mi religión no me deja hacerlo. No me gusta el bacon. I don't like it, no me gusta. Recuerdo que un día estoy en la fila. I was in a line Un día estaba en la fila to take my food para coger mi comida with my y puse mi plato. plate. Mi plato. Okay, Y yo dije, okay, eggs. siguiente. And she's gonna put bacon on my plate. Y yo iba a poner bacon en mi plato, tocineta. No, I don't like bacon. Y no me gusta. And my drill sergeant was close to me. Y mi drill estaba cerca de mí, mi sargento. My mistake. Y fue mi error. What do you say? ¿Qué tú dices? And you don't eat bacon? ¿Que no vas a comer eso? He took my plate. Y toma mi plato, So like, lo tira, give me a new plate dame un nuevo plato and fill it of bacon. y llénalo con eso. ¿Sabes cuál fue mi desayuno ese día? You know what's my decision after that? Bacon, and Tocineta, bacon, and tocineta, bacon, tocineta, bacon. tocineta. Every time you see this face, Y cada vez que ves esa cara, you're gonna eat bacon vas a comer tocineta until you cannot eat anymore. hasta que ya no puedas más. Entonces estaba comiendo. And I was eating. Decía, pues en español. I can say in Spanish. Ya llegó el desgraciado este. Oh, this disgraceful man, I smell him already. Me quitaba el plato. Pues, de algo tiene, no se le olvida las cosas. And there's things that you just can't forget. Me quitaba el plato. Took the plate, Me daba un plato lleno de bacon, te la vas a comer toda. gives me a plate full of bacon, and I'm like, A veces, and sometimes lo que no quieres comer what you don't want to eat es de lo que te van a llenar el plato. is what they're gonna fill your plate with. Yo tenía dos opciones. So you got two options: Desobedecer, disobey buscarme la cárcel, and look for your prison, obedecer or obey. y entender que la próxima vez And listen, the next time no es la boca cerrada, you don't look for it close. tengo una boca abierta diciendo que pasa. You have a mouth open and be ready to receive. Así que si usted me invita y me pone bacon de frente So if you invite me and I see bacon in front of me y yo lo miro raro, and I look at you weird, él me está recordando mi drill sergeant you just remind me of my drill sergeant, y no quisiera volverlo a ver. and I wish I didn't see him again.
Así que vaya esta mañana con esta palabra. So when this morning, leave with His word. Quizás no se parece a lo que usted el Padre le dijo, Maybe it might not look like what the Father told you, pero es la semilla que el Padre le entrega. but it's the seed the Father gave to you. Toma esta palabra. Ayer mi hija Yachira me estaba mandando una foto. And my daughter would send me a photo Estaban aquí en la cena. that they were at the supper, Estaba su mano llenándose de aceite. and their hand was full of oil. ¿Alguien estaba orando por ella? Was somebody praying for them? No. It's because the seed of the house. It's por la semilla de la casa. Cosas como esa van a seguir pasando. So things like that will continue happening. Solamente aceite en las manos, Just oil in the hands, oro en las manos, gold in the hands, finanzas en las cuentas, finances, milagros en la salud, miracles in health, milagros en la familia. miracles in family. Nadie estaba encima de ella hablando de lengua. Nobody was on top of her speaking Es tongues. una manifestación. That's simply a manifestation. Y yo he creído lo que en esta casa está pasando. And I believe what is happening in this house. Prepárese porque vamos a ver muchas cosas más. And be ready because we're going to see much more. Vamos a hacer testimonio. And we'll do testimonies. Y te preguntaré, ¿quién le pasó eso? And they ask, what happened to that? A mí me pasó. It happened to me. Who happened to? No es To lo me. mismo, yo vi a alguien Not the same thing singing to que somebody, a mí me pasó. to knowing that it happened to me. Este tipo de restitución. In this time of restitution, Este tipo de restitución. in this time of restitution, Todo lo que comió el oruga, el saltón y el revoltón. Todo lo que comió el oruga, el saltón y el revoltón. everything that Eat the regation, saltation and scramble. Revoltón suena como scramble, ¿verdad? the scandal, Será retribuido a tus manos. everything will be retributed to your hands. Sáquese de la mente que el diablo le quitó. So take out of your mind that the devil took anything from you. Derrotado, He's defeated. cabeza aplastada. He is with a crushed head. No puede quitarle nada a un poderoso. He cannot take nothing from a person who's powerful. Sáquese eso de la cabeza. So take that out of your head. Son dichos religiosos With those religious sayings or dogmas. que el diablo me quitó. Oh, the devil took from me. Si te quito, tú estás por debajo del entonces. How is that possible? If you, then are you below him? Derrotado no me puede quitar algo a mí que soy un vencedor. If he is defeated, I'm over him because he is defeated. I'm a conqueror. Una cosa es lo que voluntariamente yo entrego. One thing is what I voluntarily give up, Y después digo, no me lo quitaron. and they say, no, but they took it from me. No te lo quitaron. No, they didn't, Él no tiene poder. because he has no power. No tiene autoridad. He has no authority. Usted tiene el poder. You have the power. Usted tiene la You autoridad. have the authority. Ejercítelo. So exercise it Levántese en las mañanas, and raise up every morning, declarando sobre su tierra y sobre su declaring casa, over your land and your home, sobre su generación. over your generations. Los padres que están aquí, ¿dónde están los padres? Where are the Padres. parents here? Padres, Parents, padres, parents. padres varones. Now the male parents. Yo como padre, I, as a father, te lo digo yo solo. I'm saying to myself, Nadie lo quiere decir. nobody wants to say it. Fine. Yo soy el único. I'm the only one. Yo como padre, I, as a father, hoy reconozco recognize today que tú, mi papá, that you, my father, me entregaste semilla. gave me a seed, Mi semilla se ha multiplicado. and my seed be multiplied. Por lo tanto, hoy hablo So I speak today junto al vientre next to the womb que tengo a mi lado. that I have by my side, Y hablamos and we speak que lo que salió producto that what came as a product de esta semilla of this seed y este vientre and this womb es bendito para bendecir. is blessed to bless. Pero yo llamo a mis generaciones, So I take my generations llamo a mis hijos, and I call my children llamo a mis nietos, and I call my y grandchildren les doy la palabra and I give the word y les digo and I say, que de acuerdo al pacto que hicieron conmigo, according to the covenant they did with me, con mi semilla, with my seed, mis with generaciones, my generations, poseerán la tierra. they will possess the land. Poseerán la tierra. They will Vamos, possess dígalo. the land. Poseerán la They will tierra. possess the land. Mis generaciones My generations son benditas are blessed para bendecir. to bless. Mis generaciones My generations no están perdidas, are not lost. están alineadas They al are plan del aligned to the Padre. Father. Como habrá padres violentos que le hablan Are a esta hora. there violent parents who can declare this word? Estás hablando a tu semilla, habla a tu semilla. Speak to your seed. Padres violentos, Violent parents, no que mi hijo que diga lo que diga. let your son say what he wants to say. No es que él es mayor de edad, pero no se manda. No, but he's a mature age. No, but he doesn't call his own shots. Es que es mayor de edad, No, but he's already old. conforme a la ley de la tierra, According to the law of the land, pero la ley del reino. but the law of kingdom, ¿Quién te dijo que es mayor de edad? who told you he's already Él no old se enough? manda. He doesn't call himself. Mi mamá me decía, tú quieres, así como estás, te voy a meter una galleta que te voy a enderezar. Mi mamita decía I won't eso. say that. No, the way you see yourself, I'm gonna line you up and when I smack you. O sea, donde te puse la teta te voy a poner el puño, me decía.
yo la miraba y decía, tú me vas a dar a mí. And I would look down at her like, you're going to give it to me? Ponte fresco que te voy a dar una que And she would say, I'm more fresh, and you say how I'm going to slap you. te no se la va a dar físicamente. And so you're not going to be giving El physically, espíritu. but in the spirit. Vente a la bofetada desde ahora. Man, those slaps are now. Como que tú no te mandas, te voy a coger por el pelo y si te voy a meter otra vez aquí, te voy a poner a correr en el reino. ¿Alguien lo quiere conmigo? Can somebody believe with me? Por favor, dale gracias al Padre, por favor. Somebody give thanks to the Father, please. Si hubiera alguna persona If there is a person que diga, yo necesito a Jesús. that says, I need Jesus, Padre, te entrego este ayuno. Él dice, yo necesito a Jesús. says, I need Jesus. ¿Hay algún amigo, alguna amiga? Is there a friend in this morning Yo quiero entregar mi corazón a Jesús. that says, I want to give my heart to Jesus? Hay un Padre que te ama. There is a Father who loves you. Hay un Padre que te formó con propósito. He formed you with purpose. Ahí dice yo. Somebody say, that's me. ¿Habrá algún amigo, alguna amiga? Is there a friend with us